Bildad, Zophar y Eliú. Eliú, como es el más joven, le toca hasta el final, en los últimos capítulos, y es el que propiamente pues hace una reflexión con Job, pero aparece hasta el final. Pero hoy vamos al capítulo 8, y en este capítulo 8 vamos a iniciar ahora la conversación, el segundo diálogo entre Bildad y Job. Bildad no expresa tanto como en el caso de Elifaz, no habla tanto. El capítulo 8 tiene solamente 22 versículos. Se concreta a un principio que es el que vamos a ver en esta tarde. Hay un principio muy especial en la conversación de Bildad. Pero vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer este pasaje para que de esta manera vayamos entendiendo y nos vayamos adentrando en el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hermanas, ustedes van a comenzar con el versículo 1, los varones el 2, nos vamos a ir así hasta el versículo 22, lo leemos todos juntos. Entonces comienzan ustedes, hermanas, con el versículo 1. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso soplará Dios de derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, si no orares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer será grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para adquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, que de su corazón sacarán palabras? Crece el humo sin lodo, crece el prado sin agua. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que odian a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Porque esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá en pie. Se asirá de ella, mas no resucitará. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Secarán el que tiene sus raíces, como arrante, enlazándose hasta un lugar peligroso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo alzará los ojos. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Muy bien. En este capítulo, en estos 22 versículos, vamos a encontrar 4 cosas. Por favor, tomen en cuenta 4 cosas. Primero, es el ataque de Bildad hacia Job. Versículos del 1 al 4. Veamos. Versículos del 1 al 4. Dice: respondió Bildad su hija y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Este es un ataque de Bildad hacia Job. Luego de los versículos, fíjense bien, los versículos del 5 al 7, viene un consejo. El consejo de Bildad a Job. Primero es el ataque, ahora viene el consejo. ¿Qué le dan? ¿Qué le dicen el consejo? Vamos a leerlo todos juntos. Son los versículos del 5 al 7 y son 3 versículos nada más. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Este es un consejo.
Un consejo que Bildad le está dando a Job. Entonces, primero encontramos un ataque, ahora encontramos un consejo. Y a partir del versículo 8 hasta el versículo 19, ahora viene el argumento de Bildad. ¿Por qué le está diciendo eso a Job? ¿Por qué le ataca? ¿Por qué le da ese consejo? Pues ahora viene el argumento, es decir, viene la base. Bildad no está hablando por hablar, y no tampoco lo hace Elifaz ni Job. O sea, ellos tienen sus propios argumentos, ellos tienen una manera de pensar, ellos tienen una visión de lo que Dios está colocando en sus corazones o lo que ellos perciben. Y ahora Bildad pues va a explicarle por qué le está dando ese consejo y por qué en un momento también le atacó. Y esos son los versículos del 8 hasta el 19. Y termina el capítulo con un segundo consejo. Vamos a ver los versículos del 20 al 22. A ver, lo leemos todos juntos. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Ahora viene aquí un segundo consejo que le da Bildad a Job. Entonces, otra vez, vamos a pensar en este capítulo. Vamos a tratar de guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Primeramente es un ataque, el ataque de Bildad. En segundo lugar, el consejo, el primer consejo. Luego viene el argumento de Bildad a Job. Y luego viene un segundo consejo. Bien, ahora, todo este capítulo tiene que ver con un solo principio. Un principio que es bien conocido, un principio que todos lo sabemos y que en un momento dado hasta lo decimos. Ese principio dice, toda causa tiene su efecto o su consecuencia. Toda causa tiene su efecto o su consecuencia. Y no importa que sea en el mundo físico, aún en el mundo moral, en la vida moral y también en la vida espiritual. Este principio lo podíamos nosotros ver desde el punto de vista del Nuevo Testamento en las famosas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Por favor, les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6 y de seguro que ustedes se saben bien este versículo porque lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Fíjense bien, vamos a leer en el capítulo 6 y en el versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Y qué nos dice este versículo? Lo leemos todos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué más? Eso también segará, ¿sí? En algunas ocasiones ustedes jugaron cuando eran niños, bueno, algunos niños que están aquí a lo mejor sí, pero ¿cuántos de ustedes jugaron ese cartoncito que se llamaba Serpientes y Escaleras? ¿Cuántos jugaron? Serpientes y Escaleras. Muy bien. Cuando llegaba el dado o la fichita que íbamos poniendo en ese cartoncito, lo colocábamos en el circulito donde estaba pues parada la escalera. ¿Qué hacíamos? Subíamos, ¿sí? Y cuando llegábamos a donde estaba la cola de la serpiente, bajábamos. Entonces, ese era el efecto, la causa y el efecto. Si llegamos a un punto bueno, subíamos. Si llegamos a un punto malo, bajábamos. Así es en la vida moral, en la vida espiritual. Si no hacemos las cosas correctamente, si no vivimos correctamente, es obvio que vendrán consecuencias. Es obvio que algo va a pasar en nuestras vidas. Por ejemplo, si no nos alimentamos correctamente, ¿qué creen que nos pasa en nuestro cuerpo? Pues nos vamos deteriorando, nos vamos afectando, perdemos energías, bajamos de peso, no trabajamos correctamente, porque existe una causa. Y esa causa origina un efecto también, ¿sí? Si vemos mucho la televisión, ¿qué cree que le pasa a nuestros ojos? Se dañan.
hacemos un daño a nuestros ojos, ¿sí? Entonces vamos perdiendo la vista. Entonces, ese es el principio de la causa y el efecto. Ahora vamos a ver que ese principio lo aplica Bildad para referirse a lo que le está sucediendo a Job. Entonces, no olvidemos esta situación. Bildad, aunque no dice ese principio, pero lo está aplicando. Y fijémonos que comienza con un ataque, pero es un ataque muy duro. Si de antemano Job se sentía dolido, afectado, triste, acongojado, solo por todo lo que le está pasando, miremos la manera como le habla Bildad. Bildad no es muy cortés, Bildad no es amable, Bildad no trata con pinzas a Job a pesar de lo que está sufriendo. Le dice las cosas de una manera muy cruda. Fíjense bien, aquí viene la crudeza de Bildad. Versículos del 1 al 4. Respondió Bildad su hija y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Una de las cosas que más nos molestan como padres es que hablen mal de nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una de las cosas que nos afecta, y cuando vamos a la escuela y nos dicen: a ver, señor, señora, quiero hablar con usted porque su niño, su niña hizo esto. ¿Y cómo nos sentimos? ¡Ay, qué barrecita! Y nos ponen aprietos, ¿sí? O cuando la vecina nos dice: ¡ay, la vecina, mire, su hijo ya me quebró un vidrio! Y nos sentimos mal. Cuando hablan de nuestros hijos, y sobre todo hablan cosas negativas de nuestros hijos, obviamente que nos dolemos. Pero fíjense bien la manera como Bildad se está refiriendo a los hijos de Job. Dice en el versículo 4: si tus hijos pecaron contra él, pues están en el lugar que Dios los puso. O sea, en primer lugar ya murieron. O sea, murieron por su propia causa. Por su propia causa, es decir, por su propio pecado. Su pecado le llevó a la muerte. Pero aquí hay una situación también entre estas palabras encubre un ataque sutil. Es decir, tus hijos pecaron, tus hijos fueron a la muerte, hicieron algo mal delante de Dios. Y fíjense bien en el versículo 3 cómo lo dice. Versículo 3: ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿Dios puede torcer el derecho? No. Luego versículo 3 en la segunda parte: ¿o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Dios pervierte la justicia? No, la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es inmutable y Dios jamás la va a torcer. Entonces le está diciendo: mira Job, tus hijos pecaron porque ellos actuaron indebidamente ante la justicia de Dios. Ahora, eso le dolía a Job, obviamente, pero aquí viene una situación. Indirectamente, Bildad está acusando a Job. ¿Quién tiene la culpa de que sus hijos hayan obrado mal? ¿Quién tiene la culpa de que sus hijos hayan ido por mal camino? ¿Quién tiene la culpa? Tú, Job, porque tú eres el papá. No ocurre así en un momento dado que, pues de tal palo está la astilla, ¿no? Así dice, de tal palo está la astilla. O el otro refrán de que hijo de tigre, pues pintito, pues así salió. Entonces, Job, tú estás así porque has pecado. Eso se lo dijo Elifaz. Ahora, Bildad ataca a Job diciendo: tú pecaste, pero ahora también tus hijos, pero tú eres el culpable. Esa es la causa. Y ahora viene el efecto. Tú pecaste, es la causa. Tus hijos también pecaron, es el efecto. Tus hijos también hicieron lo mismo que tú. Te siguieron el ejemplo. Tú hiciste algo mal delante de Dios, pues ahora tus hijos hicieron lo mismo, porque pues ahí están las consecuencias. Dios tiene su justicia, Él tiene el camino bien delineado, su palabra es la verdad, no lo puedes cambiar, pero tus hijos sí lo hicieron. Y tú también. Y miren qué manera de atacar a Job de esa manera. Ahora,
volvemos a repetir, la condición espiritual y emocional de Job, pues estaba en malas condiciones. Aunque él en su corazón luchaba por mantenerse firme delante de Dios y seguir confiando en su Dios, pero emocionalmente estaba en una turbulencia, estaba en duda. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar, bueno, en este caso, de mi esposa? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos depara el futuro? Y estaba luchando en esa situación. Y entonces Bildad, pues de una manera muy demoledora, está atacando a Job. Ahora veamos, por favor, vamos a regresar al versículo 2 y dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Mira, lo que estás hablando son puras sandeces. Lo que estás hablando son puras sarta de cosas que no están correctas. Ya deja de estar hablando mal y quejándote. Porque se quejaba Job. Ahora, se quejaba Job por el hecho de todo el sufrimiento que estaba sucediendo. Como dice la gente, pues es que no soy de pago. Nos pasa así, ¿sí? En un momento dado de sufrimiento, de lucha, pues por dentro nos desgarramos y decimos: pero Señor, ¿por qué pasa esto? Cuando leemos los salmos encontramos expresiones de: Señor, no me abandones, o ¿por qué me has dejado? ¿Por qué no me contestas? Pero es así porque estamos pasando en una situación difícil. Esa persona o ese creyente que se cree siempre perfecto y que nunca le pasan cosas malas, realmente no está viviendo bien la vida cristiana. Porque todo hijo de Dios pasa por sufrimiento. Dice el Nuevo Testamento, y lo dice el apóstol Pablo, que entraremos al reino de los cielos a través de mucho sufrimiento. Y sí, al que no le pasa nada es porque no hace nada, ¿sí? Se le pasa así bien tranquilo. Pero cuando buscamos a Dios y nos entregamos a Él, nos pasan situaciones así tremendas que a veces son incomprensibles. Y lo mismo le estaba sucediendo a Job, por eso es que se estaba quejando. Él no se estaba quejando solamente porque así era su carácter, porque era así su manera de ser, porque era su estilo de vida. No era un hombre quejumbroso. Él amaba a Dios con todo su corazón y se mantenía firme, pero en ese momento estaba sintiendo una opresión horrible. Y hay que entenderlo. Pero en este caso su amigo Bildad, en lugar de comprenderlo, consolarlo, de animarlo, pues como decimos vulgarmente, le está echando tierra, porque le está diciendo: ya ves tus hijos, a ver tus hijos dónde están. No, pues ya están en la tumba. ¿Y por qué están en la tumba? Porque ellos pecaron. Pero ¿sabes qué, Job? Tú también. Y por eso, como no les guiaste correctamente, hasta cierto punto tú eres el culpable de que se fueran a la tumba. Miren, ahora, esas no son palabras hirientes. Y más en la condición en que estaba Job, pues eso le estaba afectando. Y aquí viene, ahora miren, cambia la tonalidad y se hace muy espiritual Bildad. Bildad se hace muy espiritual porque le da un consejo a Job. ¿Cuál es el consejo? Ya lo leímos, versículos del 5 al 7. Dice: si tú de mañana, vamos a leer todos juntos. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Sí? Entonces viene, ahora aquí viene el consejo. De una manera muy espiritual, Bildad le dice: busca a Dios, ve de mañana, acércate a Dios, clama a Él, ruégale que Dios te ayude a salir adelante y vive. Fíjense bien dos términos que utiliza aquí Bildad, versículo 6. Dice: si fueres limpio y recto. Limpia tu vida, es decir, confiesa tus pecados, confiesa delante de Dios lo que hay dentro de tu corazón y vive rectamente. Y ahora, aquí viene otra vez el principio de causa y efecto. Si buscas a Dios, ¿cuáles van a ser las consecuencias? O sea, ya viste, fíjense bien lo que está diciendo Bildad. Ya viste que por causa de tu pecado orillaste a tus hijos a hacer lo mismo y ahora ya están muertos. Pero ahora yo te doy el consejo, le dice Bildad, te doy este consejo: busca a Dios, vive limpiamente, sé recto
y ahora vienen aquí las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo, por favor, veamos en el versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Es decir, Dios va a estar contigo, Dios te va a acompañar, Dios no te va a dejar, Dios va a estar ahí siempre a tu lado. Primera cosa. Segunda, hará próspera la morada de tu justicia. Es decir, tu vida, tu casa, otra vez se va a levantar. ¿Quieres ver tu casa levantada? ¿Quieres ver tu familia otra vez próspera? Busca a Dios, vive limpiamente y haz lo recto. Y versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mira, otra vez llegarás a ser un hombre grande como lo fuiste en el pasado. Entonces, otra vez, principio de causa y efecto. ¿Sí? Entonces, primero en el sentido negativo, ahora en el sentido positivo. Si tú buscas a Dios, todo te irá bien. Ahora, veamos desde el punto de vista de las palabras de Biblia. Esta forma de pensar tiene su razón de ser. Y sí es aplicable. Porque si buscamos a Dios, Dios bendice nuestras vidas. Si le amamos y le servimos, Dios nos bendice. Ese es lo correcto. ¿Sí? Ese es un principio de causa y efecto. Por favor, veamos Deuteronomio capítulo 28. Es un capítulo que hemos leído muchas veces. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así, todos juntos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Es causa y efecto, sí o no? Sí. ¿Cuál es la causa? Si guardamos la palabra de Dios, si obedecemos los mandamientos de Dios, si estamos atentos a lo que Dios nos dice, ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? ¿Vendrá qué cosa? Bendiciones. Bendiciones. Vendrá bendición. Y es lo que deseamos, ¿sí? Deseamos bendiciones. Pero tiene que haber primero una causa para que de esta manera se cumpla. Vamos a un pasaje también muy conocido. Malaquías capítulo 3 y versículo 10, que es muy conocido. Malaquías 3:10. Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Fíjense bien, aquí está otra vez este principio establecido. Vamos a leer todos juntos. Malaquías 3:10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo puedo obtener bendición hasta que sobreabunde en mi vida, en mi hogar, en mi familia? Pues el principio nos dice que es llevando los diezmos. Este es algo muy especial que pues muchos hermanos toman en consideración para sus vidas. Dice, traer los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y entonces la consecuencia va a ser que Dios va a traer bendición hasta que sobreabunde. Entonces, miren, vamos a poner, o pensemos de esta manera, lo que estaba diciendo Bildad sí era correcto. Sí era correcto, porque si buscamos a Dios y le amamos y le damos el lugar a Él, entonces pues Dios nos bendice. Ahora por favor vayamos hasta el libro de Amós. Amós está después de Daniel, Oseas, Joel y Amós. Fíjense bien, dice en el capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 4. 5:4 de Amós. Bien, todos juntos leamos. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscar y viviréis. ¿Cuál es la causa? Buscar. ¿Y cuál es el efecto? Viviréis. Ahora vamos más adelante. En el versículo
14, por favor, 14. A ver, todos juntos el 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como deseéis. Entonces, otra vez, dice el texto, busca lo bueno, no lo malo, busca lo bueno, y entonces vas a vivir. Es decir, esa vida va a ser una vida de bendición. Entonces, podemos decir, las palabras de Bildad sí eran correctas. Lo que no era correcto era el hecho de que él no entendía el problema de Job. Otra vez, le pasa lo mismo como Elifaz. Elifaz está viendo la situación desde el punto de vista humano. Lo está viendo por lo que está pasando Job, pero no entiende el plan de Dios. Y a veces nos pasa de la misma manera a nosotros. Damos consejos, expresamos una opinión sobre alguna situación de un hermano, pero sin saber que Dios tiene un plan. ¿Cómo sabemos en un momento, fíjense bien, cómo sabemos en un momento dado el sufrimiento que está pasando el hermano le va a traer más adelante una bendición? A veces nosotros pensamos, está sufriendo, pero pues porque él se lo buscó. Está sufriendo porque, como decía en el caso de Elifaz, algún pecado tiene. Pero no sabemos el plan de Dios. Ahora, veamos en la historia de los hombres de Dios, que muchos de ellos tuvieron que pasar por situaciones muy críticas para que el plan de Dios se llevara a cabo. Un ejemplo de esto es la vida de José, el hijo de Jacob. ¿Cómo sale de su familia? ¿Cómo sale José de su familia? Pues sale menospreciado por sus hermanos. Sus hermanos le tienen envidia, lo ponen en un pozo, están a punto de matarlo, pasan los madianitas, lo venden, va a Egipto, llega a Egipto y trabaja con un funcionario de la corte del faraón. Le va mal en esa casa porque ya sabemos la historia de aquella mujer que lo asedia, lo meten a la cárcel. ¿Y qué podríamos pensar? Ese José, cada pecado que ha de haber cometido, por eso le está yendo mal. ¿Por qué? Porque sus hermanos no lo quieren. Los madianitas lo vendieron. Salió mal de la casa de Potifar. Ahora está en la cárcel. No, está bien mal la vida de José. ¿Podríamos pensar así? Claro, no lo pensamos de ahora porque ya sabemos la historia. Pero si lo estuviéramos viviendo al presente, estaríamos diciendo lo mismo. Pero llega a cumplirse el plan de Dios. Ahora, por favor, vamos a Génesis capítulo 50 para que veamos lo que el mismo José tuvo que decir de toda la experiencia amarga que él vivió. En Génesis capítulo 50, por favor. Génesis capítulo 50 y leamos los versículos 19 al 21. Génesis capítulo 50 del 19 al 21. Todos juntos vamos a leer. Dice así: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Por qué José tuvo que pasar tantas situaciones tan difíciles? Porque había un plan de Dios. Y dice en el versículo, fíjense bien hermanos, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hay un propósito muy tremendo, ¿sí? Hay un propósito muy especial. Entonces, ese es el problema de Bildad, lo mismo que Elifaz. No entendían el propósito que Dios tenía para Job. Si estaba sufriendo era porque algo estaba sucediendo en el plan de Dios. Dios lo estaba encaminando hacia algo, pero ellos no lo percibían, como nosotros tampoco percibimos lo que le pasa a la vida de nuestros hermanos. A veces ni siquiera nuestra propia vida. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y ahora por qué me pasan estas cosas a mí? Ahora, ¿por qué me llegó esta enfermedad? ¿O por qué me llegó este problema? Ahora, ¿por qué tuve un accidente cuando yo iba manejando bien en la carretera? No sabemos, pero Dios tiene algo.
Pero Bildad decía, no, pues es que si hiciste, o si te está yendo mal, es que porque hiciste algo malo, es causa y efecto. Entonces le da el consejo. Ahora, ¿cuál es el argumento? Vamos a regresar a Job. ¿Cuál es el argumento que se toma Bildad para decir las palabras del consejo a Job? Vamos a leer los versículos del 8 hasta el versículo 14, por favor. Del 8 hasta el 14. Vamos a leer los dos juntos. Como es lectura poética, no nos tardamos mucho y además es muy ameno. Es Job 8, del 8 al 14, juntos. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como somos. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Aún en su verdor, sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Han escuchado esa frase de que la confianza es tela de araña? Miren aquí qué bonito en el versículo 14. Ahí está. La confianza de la gente que anda mal es confianza de tela de araña. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué piensan? ¿Por qué utiliza tela de araña? Es frágil. ¿Cómo es la tela de araña? Muy fragilita, muy suavecita y se rompe fácilmente. Entonces así es la confianza de la persona que se olvida de Dios. Bueno, ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento de Bildad? El argumento de Bildad es: mira hacia atrás, hacia la gente que ya vivió, a la gente anciana. Pregúntale a los ancianos, pregúntale a los viejitos. No te van a decir que si andas mal te va mal. No te van a decir que si no haces bien las cosas tarde o temprano las consecuencias se van a hacer ver. Ellos han vivido muchos años. Pregúntaselo. Fíjense bien la manera como dice Bildad. Versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Es decir, pregúntale a los viejitos. Ese es el argumento de Bildad. Y en los pueblos que son mucho más tradicionales que aquí en la ciudad, pues se acostumbra ir a pedir el consejo a la gente de mayor edad, ¿sí o no? En las comunidades de mayor edad, a ver, vamos a ver al abuelito, vamos a ver a la persona anciana de aquí de la comunidad, a ver qué nos dice. Porque ellos, por todos los años que han vivido, tienen mayor experiencia. Entonces ellos han visto que, pues, lo que hacemos trae sus consecuencias. Pues entonces dice Bildad, pues mira, pregúntale a todos aquellos viejitos, mucho más viejitos que tú, y entonces te van a dar el mismo consejo que yo te estoy diciendo. Porque nosotros, fíjense bien, lo que dice aquí Bildad, nuestros años no son tantos como para dar un buen consejo. Veamos el versículo 8. Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de apenas ayer. Es decir, apenas nacimos ayer. O sea, ¿qué experiencia tenemos? No, pregúntale a los viejitos, a los ancianitos, ellos sí saben. Entonces aquí viene que ese es el argumento. Ahora, ¿qué tan válido es preguntarle a la gente sobre nuestra vida espiritual? ¿Tendrán autoridad para hablarnos sobre la vida espiritual los viejitos? Algunos puede ser que sí, bueno, si son cristianos puede ser que sí, pero si no lo son, está bien que ya vivieron muchos años. Tal vez que ellos dijeron, no, pues es que mira hijo, porque así dicen los viejitos, mira hijo, no andes en malos caminos, porque mira lo que me pasó a mí, mira, ahora ya estoy todo achacoso, todo ya ni puedo caminar y todo porque no aproveché mi juventud. Aquí está la causa y el efecto. Puede ser así, de esa manera, pero ¿con qué autoridad nos pueden hablar?
El único que tiene la autoridad es la palabra de Dios. Pero Bildad le está diciendo, no, ve hacia ahí. Y ahora fíjense bien, aquí hay unas preguntas, en el versículo 11, unas preguntas como que de momento, como que pareciera como que están fuera de serie, fuera de lugar. Y dice en el versículo 11, a ver, lo leemos otro, versículo 11. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Ahora, ¿por qué le está diciendo Bildad estas preguntas a Job? Porque es el mismo principio, el principio de causa y efecto. ¿Dónde crece el junco? Pues donde hay mucho lodo, donde hay mucha humedad. ¿Y qué pasa si no hay agua? Puede crecer un buen prado verde, bien bonito, con flores. Si no hay agua, no. ¿Cuál es la causa? Pues es el agua. Para que pueda haber un bonito prado, un buen jardín, pues tiene que haber agua. O sea, ahí se está mencionando. Entonces le está diciendo eso a Job. Ahora, él lo transfiere a la situación espiritual. Le dice, mira, pon atención en lo que te voy a decir. La gente mala le ha ido mal. Veamos por favor los versículos 13 al 14. 13 y 14. Dice, tales son los caminos. A ver todos juntos. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es en la tela. Mira, a mí me gustó esta frase de aquí de mi padre. Confianza de tela de araña. No, a veces pasa así. Nuestra confianza de tela de araña es demasiado frágil. Bueno, lo que está diciendo Bildad es el hecho de que los que caminan mal con Dios, pues tarde o temprano también le vendrán las consecuencias. Entonces, otra vez se cumple lo del famoso jueguito de serpientes y escaleras. O puedes ir para arriba si vives bien, o vas para abajo si vives mal. Y Job recibe un consejo en donde no le entienden todo su sufrimiento. Otra vez se queda en una terrible interrogación porque, pues obviamente que él está esperando que su amigo le dé palabras de consolación, le ayude, le anime y que lo encamine de la forma correcta, porque él no entiende todo lo que está pasando, pero pareciera que, pues en lugar de ayudarlo mal, lo están hundiendo. ¿Sí? Y dice, por favor, veamos una segunda cosa con el argumento de Bildad. Vamos al versículo 15 al 19. Dice, todos juntos, se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su cuerpo. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Se la arrancará de su lugar, le dejará entonces diciendo, nunca te vi. En otras palabras, pasa como los árboles, sí, crecen frondosos, crecen bonitos, muy altos, pero tarde o temprano llegan a secarse. Tarde o temprano se acaban, se mueren, se vienen abajo. ¿Y quién se acuerda de un árbol viejo, un árbol que ya está tirado? Ya no se acuerda. Nada más sirve para leña, para ser llevada al fogón y se acaba. Así pasa con la vida de la persona que, pues, se olvida de Dios. Esa es causa y efecto. Y termina Bildad dándole un nuevo consejo. Fíjense bien, versículos del 20 al 22. A ver, todos juntos. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará su boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Entonces, si buscas a Dios con todo tu corazón, otra vez te vas a llenar de alegría, vas a ser feliz, vas a estar contento. Mira, vas a ver la prosperidad en tu familia, en tu casa. ¿Sí? Entonces, busca a Dios, acércate. Dios no va a aborrecer al perfecto. O sea, ¿cómo va a estar en contra del que se porta bien, el que le busca, el que le ama? Eso jamás va a poder hacer así. Entonces, mira, anímate y busca al Señor con todo tu corazón. Bueno, esa es la respuesta, o mejor dicho, el comentario que le da Bildad a Job.
Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros esta situación de debilidad? Tiene razón en parte, que a veces sí, a causa de las consecuencias de nuestras malas decisiones, del pecado que cometemos con el Señor, pues obviamente que recibimos las consecuencias. Pero si estamos sufriendo y deseamos o no deseamos, sino estamos caminando correctamente delante de Dios y nos siguen pasando cosas, no es porque estamos mal con Dios, sino que Dios tiene un plan en nuestras vidas y Él va a cumplir ese plan y Él va a hacer su obra. Por favor, veamos lo que Pablo dice en 2 de Corintios en el capítulo 12. Vamos hasta 2 de Corintios capítulo 12. De seguro que hemos leído también este pasaje tan especial de la vida del apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 7 al versículo 10. A ver, todos juntos, del 7 al 10, todos juntos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense bien, ahora, ¿por qué le llegó ese aguijón a Pablo? ¿Porque andaba mal en su vida? ¿Porque andaba cometiendo pecados y malas decisiones en su vida? No, fíjense bien lo que dice en el versículo 7, hermano. Para que la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y bien, todavía un mensajero de Satanás dice aquí. O sea, no sabemos realmente qué es lo que le pasó a Pablo, pero él lo está hablando de esta manera. Ahora, ¿cuál era el deseo de Dios? Que dependiera más de él. Porque el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Había rogado a Dios que le quitara ese dolor o ese aguijón tan fuerte? Sí, había rogado por 3 veces y había clamado a Dios, pero ¿se lo quitó el Señor? No. ¿Qué pasaría si viéramos a Pablo sufrir aquí en la iglesia? Supongamos que Pablo está aquí. Supongamos que el apóstol Pablo está aquí en nosotros y lo vemos sufrir, ¿y qué decimos? Anda mal en su vida, cada cosa que le pasa. Porque está orando a Dios y Dios ni le responde. Algo ha de tener, porque ni Dios le responde. Esa es nuestra percepción. Es lo que nosotros pensamos, pero Dios piensa otra cosa. Y Dios le dijo a Pablo aquí en el versículo que leímos en el 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Ahora, Dios tarde o temprano habla a nuestro corazón y nos hace entender por qué razón pasamos por ciertas circunstancias. Siempre hay una razón de ser. Y lo leemos tan claramente como en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? Conforme a sus propósitos son llamados. A los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, ¿a quién les ayudan a bien todas las adversidades? Los que aman a Dios. Porque si no fuera así, entonces vamos a cambiar Iglesia Bautista Príncipe de Paz y vamos a ponerle Iglesia Pare de Sufrir Príncipe de Paz. Porque el pare de sufrir, pues es lo que quiere, ¿verdad? Que no suframos, pero la vida espiritual es así. Sin sufrimientos, no. La vida cristiana es de momentos difíciles, críticos, y Dios va moldeándonos, nos va transformando para que cada día seamos más a la imagen de sus hijos. Miren, cada golpe que llega a nuestras vidas, cada experiencia adversa, es para quitar una imperfección de nuestra vida y de esa manera relucir más
Y claro que esto cuesta trabajo, a veces nos duele, a veces no quisiéramos. Cuando alguien nos llama la atención, hermano, cuide su boca, hermano, cuide su forma de vida. Ay, ¿y usted por qué me tiene que decir a qué le importa meterse en mi vida? ¿No decimos así? Pero cuando decimos de esa manera, pues no crece. Pero Dios a veces lo hace con la finalidad de que caminemos correctamente. Y sí, hay principio y efecto, pero hay un plan también grandioso de Dios. Y ese plan Dios quiere que se lleve a cabo. Entonces, hermanos, miren qué capítulo tan tremendo. Bildad, otra vez, ve las cosas a su manera, no desde el punto de vista de Dios. Lo ve solamente con sus ojos humanos. Él dice, bueno, yo veo algo así, 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 y yo creo que le pasa. Mi diagnóstico, por decir así, mi diagnóstico es que Job pecó, hizo pecar a sus hijos y por eso están muertos. Pero no lo ve desde el punto de vista de Dios. Bien, preguntas, comentarios, hermanos, sobre el capítulo